Esto es lo que el cortisol crónico le está haciendo a tu cuerpo y cómo frenarlo. Porque el cortisol es una hormona que tu cuerpo produce todos los días. Y la produce por una razón. Sale de unas glándulas muy pequeñas llamadas suprarrenales, que están justo encima de cada riñón, por eso se llaman así, y pertenece a la familia de los glucocorticoides, un tipo de hormonas que controlan cómo usas y reservas la energía y también cómo manejas la inflamación y cómo respondes a situaciones de estrés. Por eso se le llama la hormona del estrés, pero eso no significa que sea mala. Sin cortisol simplemente no podrías vivir. Es la hormona que cada mañana te ayuda a despertar y a concentrarte. Es la que moviliza energía cuando haces ejercicio o necesitas una reacción rápida. También ayuda a controlar la inflamación cuando tienes una lesión o una infección. Y para que la respuesta inmune no se salga de control, también interviene. Y esto es útil para que ese sistema inmune pues no dañe tus propios tejidos. El problema no es el cortisol en sí, sino cuánto tiempo permanece elevado y en qué contexto. Un aumento breve, como cuando te despiertas, entrenas o resuelves un reto puntual, es saludable y necesario. Pero cuando se mantiene alto por horas o días sin que haya un verdadero peligro físico o una demanda importante, deja de ser protector y empieza a tener efectos que con el tiempo desgastan tu organismo. Por eso, más que verlo como un enemigo, es importante entenderlo como una herramienta que puede jugar a tu favor o en tu contra, según cómo esté regulado. Y lo primero que quiero que entiendas muy bien es cómo y cuándo se libera el cortisol de forma saludable. Porque la producción de cortisol no es aleatoria, sigue un plan muy preciso que coordina tu cerebro con las glándulas suprarrenales. Ese plan lo dirige un circuito llamado eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que funciona como una cadena de mando. Primero, todo empieza en el hipotálamo, una zona del cerebro que actúa como un centro de control. Cuando detecta que es momento de activar el sistema, libera una señal química llamada CRH, que significa hormona liberadora de corticotropina. Esa señal llega a la hipófisis, que es otra glándula en la base del cerebro, que responde liberando ACTH o la hormona adrenocorticotrópica. La ACTH viaja por la sangre hasta las glándulas suprarrenales que reciben la orden y ahora sí producen cortisol. En condiciones normales el cortisol sigue un ritmo circadiano. Es tu reloj biológico. Esto significa que sus niveles cambian de manera predecible a lo largo de las 24 horas del día. Cuando tú te despiertas, hay un pico rápido de cortisol conocido como respuesta de cortisol al despertar. Y este aumento es lo que te ayuda a abrir los ojos, a sentirte alerta y a empezar a mover energía hacia tus músculos y tu cerebro. A media mañana el cortisol sigue alto, pero empieza a descender gradualmente, manteniendo energía y concentración. Y por la tarde y la noche, los niveles bajan para permitir que tu sistema nervioso se relaje y puedas dormir profundamente. Además de este ciclo diario, el cortisol también sube en momentos puntuales. Cuando haces ejercicio, especialmente si es intenso, durante una situación de aprendizaje o concentración alta, ante un reto físico o mental que exija rendimiento máximo, frente a una lesión o inflamación para ayudar a regular la respuesta inmune. Y en todos estos casos, el aumento de cortisol es temporal y vuelve a la normalidad una vez que la situación se resuelve. Este patrón es saludable y forma parte de cómo tu cuerpo se adapta para mantenerte funcionando al máximo cuando lo necesitas. Ahora, ¿qué pasa cuando el patrón de cortisol se rompe? Porque el problema en realidad comienza cuando este ciclo natural se altera y el cortisol deja de comportarse como una ola que sube y baja para convertirse, digámosle así, una marea alta constante. Esto ocurre cuando el cuerpo recibe señales de alerta durante muchas horas al día, todos los días.
incluso sin que haya una amenaza real. Esa señal continua puede venir de muchas fuentes. Por ejemplo, de las más comunes, dormir menos de lo que necesitas o tener un sueño fragmentado, superficial y de mala calidad. Es decir, dormir mal. También estar muy expuesto a luz intensa y muy brillante, a las pantallas, por ejemplo, muy tarde por la noche, porque esto interfiere con el sueño y va de la mano con el primer punto. También comer en exceso alimentos ultraprocesados, comida rápida, alimentos ricos en azúcares añadidos y refinados. También permanecer inactivo gran parte del día, entrenar demasiado sin un adecuado tiempo de recuperación. También cargar con preocupaciones constantes que pueden estar relacionadas a trabajo, familia, economía, pasar también largos periodos de aislamiento social, vivir con dolor crónico o enfermedades inflamatorias. Y cuando esto pasa, este eje que vimos, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, se mantiene encendido como si hubiera un peligro que no termina. Y con el tiempo esto cambia la forma en la que el cortisol actúa en tus tejidos. En lugar de ayudarte a mantenerte y a rendir mejor en momentos puntuales de estrés, empieza a interferir con funciones básicas. Por ejemplo, puede romper la arquitectura del sueño, especialmente tu sueño profundo y el sueño REM, que es muy importante para realmente tener un buen descanso. También desordena el manejo de glucosa, favoreciendo picos y caídas más marcadas. Estimula la degradación de proteínas musculares. Esto puede hacer que perdamos preciado músculo con mucha mayor facilidad. Puede mantener la presión arterial más alta de lo normal. Puede disminuir la respuesta del sistema inmune y a la vez fomentar la inflamación constante. Y este estado no creas que se desarrolla de un día para otro sin más bien es un desgaste acumulativo, que muchas veces pasa desapercibido porque los síntomas iniciales se confunden con estrés normal, con cosas de la edad. Pero el problema es que cuanto más tiempo se mantiene el cortisol muy alto, más profundo es el impacto en tu salud. Pero vamos a ver más propiamente los efectos del cortisol crónico en tu organismo, porque cuando el cortisol se mantiene excesivamente alto de manera sostenida, su acción deja de ser adaptativa y empieza a ser disruptiva. Y lo hace porque muchos tejidos de tu cuerpo tienen receptores para esta hormona y al estar expuestos a ella de forma constante, cambian su funcionamiento. Primero vamos a ver lo que hacen tu sistema nervioso y cerebro, porque el cerebro es uno de los órganos más sensibles al cortisol. En el sueño, por ejemplo, el exceso de cortisol interfiere con las fases de sueño profundo, afectando la recuperación física y también la consolidación de la memoria. También afecta la plasticidad neuronal, ya que niveles altos que están sostenidos por el tiempo reducen esta capacidad de las neuronas para formar nuevas conexiones, lo que es la plasticidad neuronal, y esto limita el aprendizaje y la adaptación. También afecta el hipocampo, que es una región del cerebro clave para la memoria, muy importante para el control emocional y que puede dejar de funcionar adecuadamente si se expone a cortisol alto de forma crónica. Y en general, pues afecta tu estado mental, aumenta la reactividad emocional, favorece la ansiedad, la irritabilidad que te hace enojarte con facilidad o esa sensación de problemas para concentrarte o mente nublada. Pero tu sistema nervioso no es el único que sufre. También sufre muchísimo tu metabolismo y la composición corporal. Porque el cortisol regula la disponibilidad de energía, pero en exceso altera ese equilibrio. Por ejemplo, a nivel de glucosa, que es el azúcar en sangre, aumenta un proceso llamado gluconeogénesis. Gluco significa glucosa, neo nuevo y génesis creación. Es la producción de glucosa nueva en el hígado. Y esto puede ocurrir cuando no la necesitas. Hay momentos donde la gluconeogénesis es crucial, pero si no la necesitas, pues no quieres que ocurra. No quieres glucosa
que se esté produciendo glucosa en momentos donde no es necesario, porque esto eleva el azúcar en sangre y obliga al páncreas a producir más insulina, lo que también afecta la sensibilidad a la insulina. Y con el tiempo esto hace que las células dejen de responder bien a esta hormona, lo que favorece resistencia a la insulina, que es una condición que ocasiona una serie de problemas, incluyendo diabetes tipo 2 si no se corrige a tiempo, y una otra cascada de problemas de salud. También el exceso de cortisol promueve la acumulación de grasa abdominal, porque promueve en especial la formación de grasa alrededor de los órganos, que esto no solamente altera el tema estético, sino que más importantemente incrementa la inflamación y el riesgo cardiovascular, porque la grasa visceral es de la grasa más peligrosa. La grasa subcutánea, por ejemplo, que es la que nos suele molestar en el espejo, no representa el mismo riesgo cardiovascular que la grasa abdominal, grasa visceral, y es justamente la que el cortisol en exceso promueve más. Y también tu masa muscular sufre, porque el exceso de cortisol estimula el catabolismo de las proteínas. Catabolismo quiere decir los procesos de degradación del cuerpo. Entonces, cuando el cuerpo comienza a catabolizar sus proteínas, puede degradar músculo. Y esto hace que pierdas uno de tus tejidos más preciados, más importantes para tu metabolismo, reduce tu gasto energético basal, hace que tu cuerpo batalle más en regularse y esto también se convierte en una cascada importante de problemas. Tu sistema inmune, que es tu sistema de defensa, también sufre, porque el cortisol es naturalmente antiinflamatorio, pero cuando se mantiene alto por mucho tiempo, se produce una especie de fenómeno paradójico, donde bajan las defensas, ya que reduce la eficacia de los glóbulos blancos, que son tus células de defensa, haciéndote más vulnerable a infecciones. Hay una cicatrización más lenta, retrasando los procesos de reparación de tejidos, y puede haber una inflamación de bajo grado, porque aunque suene contradictorio, el exceso prolongado de cortisol favorece un estado inflamatorio constante que va desgastando poco a poco tanto órganos como articulaciones. Y los mecanismos por los cuales esto ocurre son varios, son muy interesantes. Si te gustaría que hiciera un video de ellos, pues por favor házmelo saber. Creo que no es necesario que profundicemos tanto en ese tema, simplemente que sepas que el exceso de cortisol puede causar inflamación. Ahora, tu piel también sufre. Por ejemplo, el colágeno. El exceso de cortisol disminuye la producción de colágeno, acelera su degradación y esto afecta la firmeza y la elasticidad de tu piel. Y también muchas de las estructuras de tu cuerpo en general sufren. Por ejemplo, mucho cortisol puede debilitar tendones, ligamentos, vasos sanguíneos y todo esto aumenta el riesgo de lesiones. Y en términos de apariencia, el exceso de cortisol puede hacer que pues la piel se vuelva más fina, más reseca, más propensa a arrugas prematuras. Y tu sistema cardiovascular también sufre, la presión arterial, por ejemplo, puede subir más de lo que debería con exceso de cortisol y puede elevar la retención de sodio, agua, aumentando el volumen sanguíneo, causando presión alta. También la rigidez arterial, que el exceso de cortisol puede generar daño al endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, es como la pared, y esto reduce su elasticidad y si se endurecen, pues puede llegar a ser peligroso. Y en general, potencia otros factores de riesgo como colesterol con mal perfil de colesterol, desbalances en el perfil de lípidos, inflamación, resistencia a la insulina, como ya vimos. Y en conjunto, pues estos efectos no solo impactan cómo te ves y cómo te sientes hoy, sino que aumentan el riesgo de enfermedades crónicas en el futuro si no se corrige la causa, que es el cortisol crónicamente elevado. Ahora, ¿cómo puedes identificar si podrías tener el cortisol alto de forma crónica? Porque no siempre se siente como un estrés evidente. Muchas veces se disfraza de ciertos síntomas que las personas normalizan con el tiempo. Y prestar atención a estas señales puede ayudarte a actuar antes de que haya consecuencias más serias. Por ejemplo, si te levantas cansado, aunque hayas dormido tus 7 u 8 horas, o te levantas con esta sensación de fatiga,
Esto puede ocurrir porque el cortisol elevado por la noche, pues interfiere con las fases de sueño profundo y de REM, como vimos, y aunque duermas, realmente no descansas. Entonces, si este es el caso, es la primera señal de que podría estar tu cortisol alto. También se parece, pero si tienes dificultad para dormir o tienes muchos despertares nocturnos, porque si el cortisol no baja lo suficiente al final del día, el cerebro puede mantenerse en estado de alerta, haciendo que sea más difícil quedarte dormido y puede provocar que te despiertes más durante la madrugada. Entonces, esta puede ser otra señal de cortisol crónicamente elevado. También más grasa abdominal, sobre todo esta ganancia de peso abdominal con facilidad, porque como vimos el cortisol favorece la acumulación de grasa visceral y esto por una serie de procesos hormonales muy interesantes, no solamente por temas de que te aumente el hambre o algo por el estilo y que consumas más calorías, crea desbalances hormonales importantes el exceso de cortisol que a nivel fisiológico favorecen la acumulación de grasa visceral. Y esto incluso si tu peso total no cambia tanto. Y esta grasa, pues, como rodea los órganos, puede ser más inflamatoria, es metabólicamente más problemática. Otro símbolo, signo más bien muy común de un cortisol elevado es la pérdida de masa muscular, que muchas veces asociamos con la edad meramente, pero la realidad es que el exceso de cortisol estimula la degradación de las proteínas que forman músculo. Y esto puede notarse como pérdida de fuerza, menor tono muscular y sobre todo a pesar de entrenar, porque obviamente si no entrenamos, si no comemos suficiente proteína, no necesariamente es el cortisol, puede ser simplemente pues el cuerpo que no le estamos dando las condiciones necesarias para mantener o aumentar músculo, pero si sí entrenas y no estás viendo resultados o al contrario, estás viendo que estás perdiendo músculo, puede ser señal de cortisol alto. Otro signo común es la caída del cabello, sobre todo porque el cabello tiene un ciclo donde crece y eventualmente se cae, pero la alteración hormonal que provoca el cortisol crónicamente alto puede acelerar la fase de caída de este ciclo capilar. Y esto especialmente en épocas de estrés prolongado, donde pues vale mucho la pena ponerte a revisar si se te comienza a caer el pelo más de lo normal, si hubo algún evento desencadenante que te haya estresado mucho, porque los efectos pueden aparecer tiempo después del evento estresante. Otro síntoma de un exceso de cortisol es enfermarte con frecuencia, porque el cortisol sostenido puede deprimir la actividad de tus células de defensa, reduciendo la capacidad de tu sistema inmune para responder a virus y bacterias. Entonces, enfermas con más facilidad, catarros, gripes y demás. También, si tienes digestión más lenta, tienes molestias digestivas, puede llegar a ser por un exceso de cortisol, porque el estrés prolongado reduce el flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo y altera la motilidad intestinal, que es la manera en la que tu intestino trabaja y se mueve, y esto puede provocar estreñimiento, acidez o esta sensación de pesadez. También pon atención a si tienes dificultad para concentrarte o sientes que tu memoria se ha hecho más débil, porque como vimos, el hipocampo, que es la región clave para tu memoria y aprendizaje, es muy sensible al exceso de cortisol y esto puede traducirse en olvidos frecuentes o esta sensación que vimos de mente nublada. Y no es necesario tener todos estos síntomas para sospechar de un problema, incluso uno o dos. Si son persistentes, pueden indicar que tu regulación del cortisol no está en su mejor momento. Pero afortunadamente hay muchas cosas que podemos hacer. Y es justamente lo que vamos a ver, cómo reducir el cortisol crónico y restaurar su ritmo natural. Porque recuerda, no lo queremos eliminar por completo, porque además de que no se puede, en general, queremos que tengamos un patrón saludable de liberación de cortisol, que se libere en la mañana y que vaya yéndose para abajo conforme pase el día. Y en general lo que necesitamos hacer es enviar las señales al cuerpo correctas en los momentos específicos del día, porque los niveles de cortisol están ampliamente regulados por tu ritmo circadiano, tu reloj biológico, y para regular tu sistema, tu reloj biológico, perdón, necesitas darle las señales correctas para que tu cuerpo sepa cuándo es de día y cuándo es de noche.
Si este balance se pierde, pues el cortisol puede desbalancearse, puede liberarse en momentos donde no queremos que haya cortisol y esto nos va a afectar en todo lo que acabamos de ver. Pero, ¿qué es lo que puedes hacer entonces para bajar tu cortisol de forma natural? Lo primero es exponerte a la luz natural porque esto es lo que más te va a ayudar a regular tu ritmo circadiano. Procura tomar la luz del sol en los primeros 30 minutos tras despertarte o tan pronto como puedas cuando te levantas. Sal al exterior, aunque sea solo por 5 o 10 minutos, de preferencia antes de las 9 de la mañana. Si puedes más temprano, muchísimo mejor, pero que no pase de esta hora, porque esto activa receptores en tu retina que envían una señal al cerebro y ayudan a sincronizar tu reloj biológico. Y esto sincroniza muy bien el ciclo de cortisol. Y por el contrario, en las noches, cuando ya estés cerca de dormir, oscurece tu entorno, reduce las luces intensas, evita las pantallas al menos una hora antes de dormir, porque esto va a permitir que tu cuerpo pueda liberar de forma efectiva melatonina, que es la hormona del sueño. Y esto también va a ayudar a que el cortisol baje y va a preparar a tu cuerpo para un sueño profundo. Entonces, cuando tú haces esto de tomar el sol durante el día y evitar luces muy brillantes por la noche o cuando ya es hora de dormir, haces que este reloj biológico funcione como debería. Lo segundo es moverte más, pero de forma inteligente. Lo mejor es caminar 5 o 10 minutos después de comer, después de cada comida de preferencia. Puedes caminar también 5 o 10 minutos por la mañana mientras tomas el sol y así básicamente obtienes ambos beneficios en una sola sesión. Y de verdad que 5 o 10 minutos son suficientes para reducir, por ejemplo, mejorar mejor tu glucosa en sangre, activar tu sistema nervioso parasimpático, que es el que te calma, modular el cortisol. Y esto es caminar a un paso ligero, sin realmente hacer mucho esfuerzo. Lo siguiente se implica hacer esfuerzo. Te recomiendo ampliamente entrenar fuerza al menos 2 o 3 veces por semana, porque el músculo es un regulador muy potente del metabolismo, mejora la tolerancia al estrés, hace que tu cuerpo no necesite liberar tantas hormonas del estrés cuando está en una situación que lo amerite, por lo que realmente crea un cuerpo más fuerte en todos los sentidos y te ayuda a mantener un balance hormonal con mayor facilidad. Y también evita el sobreentrenamiento, porque entrenar demasiado, especialmente cuando no dormimos de lo mejor o no comemos de lo mejor, puede mantener el cortisol elevado de forma crónica porque es mucho estrés para el cuerpo sin realmente darle un espacio para poder recuperarse. También otro gran consejo para bajar tu cortisol, respiración, que te va a ayudar a regular tu sistema nervioso cuando se hace bien. Procura respirar lento y profundo durante 5 o 10 minutos al día o cada vez que sientas mucho estrés. Inhala por la nariz 4 segundos, exhala por la boca 6 segundos, hazlo un minuto, de preferencia si puedes hacerlo 5, qué más que mejor por sesión, pero procura que durante tu día llegues a los 5 o 10 minutos, porque este tipo de respiración estimula tu nervio vago y reduce la actividad simpática del sistema nervioso, que es tu sistema de alerta, este sistema nervioso simpático. Y esto te va a ayudar a bajar el cortisol en minutos. De hecho, esta es la manera más rápida, más efectiva de bajar tus niveles de estrés y ansiedad en el momento. Y también puedes practicar ejercicios y prácticas como el mindfulness, la relajación progresiva y de verdad que dedicar unos minutos a prácticas de atención plena reduce la reactividad de este eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal que vimos. Y en general son actividades que te relajen. Tienes que darte más tiempo para ti. Muchas veces vemos estas actividades como no vale la pena hacerlos para nosotros o cuando tengamos tiempo, pero la realidad es que hay que hacerles tiempo y también hacer más actividades que nos gusten, que nos relajen y que nos ayuden a mantener nuestros niveles de cortisol a raya. Ahora, también es bien importante ponerle atención a la nutrición, evitando, por ejemplo, picos bruscos de azúcar en sangre, porque estos altibajos muy marcados de azúcar pueden estresar al cuerpo. Y si de vez en cuando ocurren, no hay tanto problema, pero que no sean frecuentes. También, dale prioridad en tu alimentación a las proteínas completas, a las grasas saludables, que ayudan a estabilizar tu energía, a darle materia a tu cuerpo para construirse y repararse,
Y también incluye micronutrientes clave para la regulación del cortisol, lo que es vitamina C, que es necesaria para la producción de hormonas suprarrenales. El cortisol es una de ellas. Magnesio, que calma tu sistema nervioso y mejora tu sueño. Y también omega 3, que modula la inflamación y la respuesta al estrés. También necesitas cuidar tu entorno y tus conexiones sociales. Cuida tus relaciones. Y esto no se trata de no saber estar solos, ni se trata de tener 1000 amigos. Se trata de tener vínculos de calidad. No importa el número que sea, pero que sean personas que genuinamente te quieran, que tú quieras mucho, que aprecias, porque el contacto social de calidad disminuye la activación crónica del sistema del estrés. Y también procura pasar tiempo en la naturaleza, porque estar en entornos verdes como un parque, estar al aire libre, reduce los niveles de cortisol y esto puede ser bastante rápido. Entonces, junto con la respiración profunda, la naturaleza es uno de los remedios más rápidos para bajar tu estrés. Y también necesitas, por supuesto, un sueño reparador. Y lo mejor que puedes hacer para dormir mejor, porque muchas personas piensan que tienen problemas graves de sueño, insomnio y demás, y la mayoría de las personas que batalla para dormir realmente lo que tienen son malos hábitos de sueño. Tienes que tener una rutina de sueño consistente, acostándote y despertándote a la misma hora todos los días, incluyendo fines de semana, porque esto va a hacer que tu reloj biológico se sincronice aún mejor, el cuerpo ama la rutina y va a hacer que tu cuerpo sepa cuándo comenzar a liberar cortisol y cuándo comenzar a liberar melatonina. También duerme en un ambiente oscuro y fresco, en la mayor medida posible. La temperatura ideal para dormir es de más o menos 18, 19 o 20 grados centígrados y esto favorece la liberación de melatonina y tiene que ser un cuarto lo más oscuro posible. Si no puedes dormir en un cuarto tan oscuro, considera ya sea estas cortinas blackout que tapan por completo la luz o algún antifaz. Y esto te va a ayudar mucho a la caída natural de la noche de cortisol. Y de verdad que implementar solamente una, dos o tres de estas estrategias, mientras más cuides, pues mejor, pero puedes comenzar solo con una, puede producir cambios muy medibles en unas pocas semanas. Lo importante no es que hagas todo de golpe y después lo dejes, sino de elegir hábitos que puedas sostener en el tiempo para que tu cuerpo vaya volviendo a encontrar su equilibrio. Comienza con uno, la que menos te cueste hacer, pero iníciala. Una vez que se convierta un hábito en 1, 2 semanas de práctica, que te comiences a dar cuenta que te estás sintiendo mucho mejor, te levantas con más energía y demás, pues bueno, ya consideras implementar otra. Aquí la idea es llevar un ritmo con el que te sientas cómodo llevando y que puedas sostener con el tiempo. Y para terminar, quiero recordarte que el cortisol no es una hormona mala, es una herramienta que tu cuerpo necesita para adaptarse, despertar, darte energía, ayudarte a responder a retos, pero el problema aparece cuando esa herramienta se activa como si vivieras en un estado de emergencia permanente. Porque cuando el cortisol se mantiene alto todo el día, empieza a desgastar sistemas clave. Tu sueño, tu energía, tu metabolismo, tu sistema inmune, tu piel, tu corazón. Y es un desgaste que puede pasar desapercibido a veces durante años, pero que se va acumulando. Muchas veces le echamos la culpa a la edad, cuando realmente son los hábitos lo que está ocasionando este declive en la salud o este envejecimiento acelerado. Pero la buena noticia es que puedes enseñarle a tu cuerpo a balancearse otra vez. Y no necesitas vivir sin estrés, vamos a ser realistas, eso es imposible y ni nos interesa. Pero lo que sí nos interesa y queremos es aprender a marcar en nuestro cuerpo el que sepa cuándo es momento de realmente estar alerta y cuándo es momento de soltar, descansar y relajarse. Con luz natural por la mañana, con menos pantallas de noche, con movimiento diario, con respiración lenta, con descanso real y conexiones con otras personas de calidad. Son señales simples pero poderosas que ayudan a reprogramar tu eje del estrés para que funcione como debes. Y cuando tú recuperas ese patrón sano, el cortisol va a volver a ser tu mejor amigo. Alto cuando lo necesitas para rendir y bajo cuando necesitas reparar. Ese equilibrio es uno de los cimientos más importantes para proteger tu salud a largo plazo y mantener tu cuerpo y mente
en tu mejor versión, sin importar tu edad. Y sin importar cómo pasen los años, seguir manteniendo una calidad de vida increíble o incluso mejorarla si en estos últimos años quizá tus hábitos no han sido lo mejor. Recuerda, aquí la idea es paso a paso, no necesariamente de golpe, pero sí ir implementando cambios que podamos sostener con el tiempo. Y una vez que veas los resultados que ese simple cambio está causando en tu salud, incorporar otro y así eventualmente llevar un estilo de vida bien saludable, muy disfrutable, va a convertirse en algo sencillo de hacer. Y es algo que no va a ser tedioso, es algo que incluso vas a buscar hacer. Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite, compártelo con quien has escuchado que le interese el tema del cortisol, porque la verdad es que muchas personas tienen desbalances importantes en esta hormona. Y es bien importante saber que en la mayoría de los casos se puede regular enormemente con un par de cambios en el estilo de vida. Entonces, comparte este video con esa persona y también suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.